Buenas, buenas, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, tutor. En este Buenas noches, momento, tutor. en este momento no, Buenas de pronto noches. no se va a ver. Hola, hola a Buenas todos y noches. todas. Chévere ver. En este momento de pronto no me voy a ver, en la grabación sí me voy a ver porque el programa con el que grabo, que es OBS, utiliza la cámara, entonces quedo grabado directamente en la grabación, pero en este momento a través del MID ustedes no me ven. Me está grabando a mí directamente el programa. Yo voy a estar en la esquina superior derecha. En ese sentido, y para empezar, ¿ustedes están viendo en este momento algo de mi pantalla? No, ¿cierto? Estamos en este momento, no estoy compartiendo como tal. Eh, bueno, tenemos una función principal en este momento y es explicar qué hay que hacer. ¿Leyeron ya la guía? ¿Alguien leyó la guía? Si sea por encima. ¿Me avisan por favor cuando esté compartiendo la pantalla? Ya, profe. Listo, perfecto. Entonces veamos. Listo, profe. Voy a ir para acá en este momento a revisar la guía, ¿sí? Y pues darnos cuenta básicamente de qué es lo que nos están pidiendo. Entonces nos están pidiendo redactar un artículo de opinión, ¿sí? Donde se evidencia una postura determinada, es decir, una tesis, y logre plantear argumentos que la soporten. Lo anterior está solamente a la exposición oral. Hay cosas que son importantes, ¿sí? Em, y es darle la mirada a esto en relación con lo que se entiende como un ensayo, ¿sí? Claro, el artículo de opinión, digamos que de alguna manera está un poco más dado a que este tipo de textos tengan una relación, se podría decir que un poco menos rigurosa, pero eso no lo es realmente todo allí. ¿Sí? Lo importante de entender es que el artículo de opinión está trazando un eje principal que es la tesis. Y realmente lo que define algo, un texto argumentativo como ensayo, es el eje de la tesis, ¿sí? Por aquí yo leía algo cuando dice la actividad consiste en ingresar al entorno de aprendizaje, leer y comprender los contenidos, ¿sí? Bueno, de a conocer en el foro del trabajo colaborativo su elección personal entre los 5 temas, teniendo en cuenta, así como la tesis que espera defender en el artículo, además presente no sé qué, Nota, a continuación encontrarán los temas propuestos. Cada estudiante debe seleccionar uno y comunicarlo en el foro de aprendizaje de la tarea 4. ¿Ya empezaron a hacer eso? ¿No, hasta ahora no hemos empezado a hacerlo o alguien ya lo hizo? Sí, señor, yo ya lo escogí. ¿Ya lo escogió? ¿Y qué escogió? ¿Qué escogiste, amiga? Escogí el de, él dice, las artesanías en Colombia. Listo. Entonces, tenemos lectura sugerida. ¿Listo? Entonces, vida laboral, el tema general, vida laboral para profesionales disidentes. La inclusión de víctimas y desmovilizados, una ventaja competitiva. Pregunta orientadora, la ciudadanía implica un proceso de reconocimiento de otros, entendiendo que las acciones propias afectan a los demás y repercuten en lo social, contribuyendo o no a la construcción de la paz desde los espacios cotidianos. Bajo este contexto y conociendo el panorama de empleabilidad del país, la pregunta es, ojo, la pregunta no es la tesis. La tesis es la respuesta a esa pregunta. El artículo de opinión es la argumentación a esa afirmación, a esa respuesta. ¿Listo? ¿Cuál sería la mejor opción para fortalecer la empleabilidad en los profesionales disidentes? Entonces usted dice, ¿sí? La mejor opción para Tata es tal. ¿Y usted qué es lo que tiene que hacer? Argumentar eso. Listo. Entonces la segunda opción, alimentos transgénicos. ¿Qué pasa con los alimentos transgénicos? Listo. Abonos que no son orgánicos, cuestiones de cultivos que tienen de alguna manera a distanciar o desplazar las construcciones, o más bien la elaboración o el procesamiento
en la agricultura orgánica, los saberes tradicionales son desplazados, las orientaciones tradicionales de siembra son desplazadas, todo ello, digamos que está relacionado con justamente eso, ¿sí? Entonces tenemos un tema de genética, listo. La tercera opción, la que escogió la compañera, artesanía y moda en Colombia. Lectura sugerida, moda artesanal, sostenible, elaborada. Pregunta orientadora, Colombia ha sido considerada una nación afortunada por la diversidad cultural. ¿Cuál sería la apuesta para fortalecer la relación entre los artesanos colombianos y la industria de moda? Listo. ¿Cuál será la propuesta? Entonces usted dice que hay una opinión. Pues esa opinión, esa primera sentencia de la opinión es claramente la tesis. Cuarta opción, tatuajes en la vida laboral. Aquí pregunta orientadora, actualmente los cambios, si dice un tatuaje puede pasar de una expresión artística y configurarse en un obstáculo para conseguir o mantener un puesto de trabajo y es consecuencia afectar la imagen corporativa, y en consecuencia afectar la imagen corporativa de una empresa. Eso parece decir sí o no, ¿cierto? Pero en realidad no se trata del sí o no, se trata de crear una tesis, ¿listo? Ya vamos a ir allá a elaborar la tesis, estamos como mirando en realidad. Quinta opción, ustedes ya la definirán, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Elaborar un artículo de opinión compuesto por 5 párrafos. Entonces, los 5 párrafos ya los vamos a mirar como tal en la estructura. Se dice 2 citas directas menores de 40 palabras. Ya miramos a mirar qué son las citas directas para el que no conoce APA. Incluir 3 tipos de argumentos propuestos en la matriz a continuación. Ya la matriz a continuación nos va a explicar. Extensión total mínimo 500 palabras y máximo 600 relacionado como mínimo 2 fuentes. En el OBI del texto argumentativo encontrará definición, estructura, características, ejemplos. Para realizar una redacción planificada, el estudiante debe diligenciar y compartir en el foro de la tarea segundo aporte, anexo 1, plan de escritura, la tesis y argumentos e incluir una idea principal. Ojo con esto, ¿sí? Esto que está acá no es donde va el texto, ¿sí? Repito, en esto no va el texto, esto Dando una es clase. una planeación. Esto es una planeación. La introducción, ¿sí? El desarrollo, los argumentos que van dentro del desarrollo y la conclusión. Eso es lo que constituye como tal el texto argumentativo, ¿sí? Ahora, ¿cómo empiezo yo Quiero que cuando la haga hoja silencio está cuando termine completamente acá en lo indígena. blanco? Porfa, cerremos micrófonos. Cerremos micrófonos. Todos revisemos que lo tengamos el micrófono cerrado. ¿Listo? Entonces tenemos la conclusión. Puede tratarse de una conclusión o opinión personal de un resumen de lo expuesto, de motivar al lector a tomar acción. Se sugiere el cierre con una frase contundente. Bueno, eso está de más. Aquí también se puede proponer, por ejemplo, una solución a todo lo que usted ha venido diciendo. Entonces, fíjense muy bien. El tipo de autoridad de comparación o analogía. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa comparación? Pues básicamente lo que hace es tener en cuenta que usted traza un argumento de una realidad a otra. Por eso dice aquí, el toro es como el circo romano, o el toreo es como el circo romano. Entonces usted también puede decir algo así como, el Congreso es un nido de ratas, ¿sí? Entonces, ¿qué está trayendo? Una analogía que viene en un estado comparativo. ¿Sí? Entonces, claro, los falsos positivos no está muy distante de lo que fue la realidad nazi en Alemania, donde en vez de judíos eran los pobres quienes se enviaban directamente a morir y a morir para hallar como unos resultados. Listo, usted lo puede, son argumentos analógicos. El tipo de argumentos de cifras y datos, pues obvio, la estadística, los números, según el según el DANE, según el Capital North, son tales los porcentajes, listo. Argumento, ¿sí? Tipo de argumento de autoridad, cuando se usa la voz de un experto. ¿Qué quiere decir? Una cita, aquí es donde va la cita directa. La cita directa corta, en este caso, porque son citas directas cortas, que quiere decir que son menos de 40 palabras, ¿sí? Repito, usted tiene acá una planeación, es decir, usted va a usar estos 3 argumentos, ¿entiendes? Usted va a elaborar un argumento de este, un argumento de este y un argumento de este, ¿sí? Entonces puede tratarse de una conclusión o la opinión, listo, perfecto. Ahí tenemos.
Después de que usted hace el texto, pues ya viene, digamos, la parte de la sustentación, ¿sí? Y la parte de la sustentación, entonces, de manera puntual, la tesis y los argumentos a trabajar debe entregar el enlace de su video sin las siguientes opciones. El enlace del video, ¿cierto? No es leer, ¿m? No es leer su texto, ¿cierto? Entonces, la exposición justamente tiene que ver con exposición. O sea, usted no lee, no es que yo lo vaya a usted. Instrucciones para presentar su video. El dispositivo para grabar puede ser. No, no, no. Usted maneja el tema. Usted maneja el tema. No le quita que usted tenga algunos apuntes, pero usted domina el tema. No es leer. El que lee, grave, pierde. ¿Mm? Entonces, preparar la exposición días antes, ensayando las veces que sea necesario. No hay que memorizar y recitar el texto, solo entender, comprender y practicar el mensaje que se va a transmitir. Se puede ayudar de recursos mnemotécnicos, como puede ser una presentación, como lo que yo voy a hacer en este momento, ¿sí? Para explicarles cómo elaborar una tesis, ¿sí? Ese es como en función de lo que hay que hacer. Y pues eso es como una de las maneras. Ahora, aquí hay algunas sugerencias con respecto a la exposición. Eso ustedes lo pueden leer, lo van a entender. Todas son sugerencias referente a esto. Publicar en el foro la tarea 4 la opción que ha elegido en el texto argumentativo y el link de la exposición oral. ¿Sí? El entorno de evaluación sube el documento Word requerido de evidencias de trabajo independiente. Entonces, la evidencia de trabajo, publicar en el entorno la tarea 4 la opción del tema y la tesis. B. El artículo de opinión con los 3 tipos de argumentos. C. El link del video de la exposición oral. Subir, entonces aquí qué dice, subir al entorno el seguimiento, evaluación del documento, la portada, la introducción, el anexo del plan, ¿cierto? Que es ese cuadro, la tesis y los argumentos, el artículo como tal de opinión, de acuerdo con la estructura y los 3 tipos de argumentos indicados, así como la citación de fuentes, el enlace donde está el video de la exposición oral, metido dentro del Word, ¿sí? Las conclusiones, ¿sí? Que son como las conclusiones finales, y los referentes bibliográficos. Listo. Hasta ahí, ¿qué preguntas hay? Hasta ahí, ¿qué preguntas tenemos? Déjenme revisar porque por ahí suena la manito levantado. Y tenemos la manito levantada del compañero Peter. Buenas noches, tutores y compañeros. Favor, ¿algún límite de tiempo en el video? Sí, debe tener un límite de tiempo, ¿verdad? Debe tener un límite de tiempo y creo que no le echamos la ledita. Acá está. Extensión entre 3 y 4 minutos. ¿Listo? Eso quiere decir que realmente usted va a poner una idea como muy general, pero evidentemente usted va a jugar a presentar pues el ejercicio que usted hizo, ¿cierto? El de la elaboración de los argumentos, el de decir su opinión. 3, 4 minutos. Gracias por la pregunta, Pedro. A ver, ¿quién más tiene alguna duda o inquietud? Profe, la reunión queda grabada, ¿cierto? Sí. La- Porque me distrajo un poquito, entonces no alcancé a entender algunas cosas. Listo, tranquilo. De igual manera, ahorita lo que vamos a hacer es irnos directamente a entender cuál es esa relación que existe para poder hacer el párrafo introductorio, porque es que es muy bonito uno llegar y decir, hagan un ensayo, ¿sí? Hagan un artículo de opinión, como si usted hubiese hecho ya 1000 artículos de opinión, pero resulta que nosotros tenemos algo y es que vamos a partir de algo completamente natural, la hoja en blanco. La hoja va a estar en blanco, entonces, ¿por dónde empiezo yo? ¿Sí? ¿Por dónde es que empiezo yo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que les voy a presentar es entender, volvamos a repasar el punto de la estructura. La estructura en términos de la estructura del ensayo, ¿sí? Que esta estructura del ensayo es la misma estructura del artículo de opinión, contiene lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Solo los nombres que mencionan cambian, ¿sí? Mejor dicho, el lugar donde se difunde. El artículo de opinión va para una revista de opinión. El ensayo académico va para un libro o lugar donde usted entrega un texto académico. Pero les voy a asegurar algo. El ensayo
visto ahorita como el ejercicio del artículo de opinión, si usted lo aprende a hacer como yo le voy a decir que lo haga, puede presentar un ensayo perfectamente para cualquier asignatura. Decir, la denominación artículo de opinión, digamos de alguna manera, en este momento y para este ejercicio, va a estar y va a ser sinónimo de ensayo, ¿sí? Entonces usted como que dice, ay, pues es que el profe estaba explicando ensayo y era artículo de opinión. Dese cuenta lo que voy a explicar y lo va a notar. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, de manera personal y reconociendo todo mi bagaje académico, que usted aprenda a hacer ensayos. Y me parece supremamente importante que aprenda a hacer ensayos porque le van a pedir ensayos de aquí para adelante en todas las asignaturas, sin importar de qué disciplina sea. Entonces, ese ensayo que usted va a hacer, que lo vamos a mencionar como artículo de opinión. Realmente lo importante aquí es entender que un ensayo tiene como eje principal la tesis. Esa es la función, la tesis es lo que se va a hacer. Entonces, en esa medida, vamos a ver. La introducción dice, la introducción tiene una presentación del tema, ¿sí? El tema es el tema que usted escogió, ¿cierto? La tesis, ¿sí? Y el plan del texto. El plan del texto. Vamos a irnos directamente a revisar ese tema de la tesis y luego miramos cómo construimos este párrafo introductorio, y teniendo este párrafo introductorio, si usted lo hace tal cual como yo se lo estoy mostrando, usted ya tiene el 40% del texto, ¿sí? Y le voy a mostrar por qué. Vamos entonces a mirar esa tesis que se menciona acá como parte de. Vamos a mirar entonces qué es lo que pasa con esa tesis. Entonces miramos a ver, la tesis. ¿Qué termina siendo la tesis? La tesis básicamente es la opinión que yo elevo o extraigo de un tema que a mí me llama la atención. El tema que a mí me llama la atención, digamos que a nosotros en este momento nos los menciona, nos dice, de estos 5 temas, usted escoja de allí y dé su opinión. Y para canalizar aún más la opinión, para que usted no dé vueltas, entonces le dan la pregunta. Pero la pregunta no es la tesis. La tesis es esa respuesta que usted da a esa pregunta. Me hago entender con ese punto porque ese punto es clave. ¿Sí? Repito, la tesis no es la pregunta. No es la pregunta. La pregunta es la respuesta, la afirmación, esa respuesta sentenciosa, esa es la tesis y eso es lo que usted va a defender. ¿Se me hago entender? Entonces, por ejemplo, veamos esto. Miremos lo que dice allí. Martillar un tema para forjar una tesis. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Va a martillar un tema. ¿Qué tema va a martillar? Va a martillar el tema de, supongamos, la propuesta laboral para las disidencias. Listo. Entonces usted va a martillar el tema de la propuesta laboral. Entonces usted cuando martilla, lo que hace es que lo primero es que usted define como, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué me voy a preguntar? En este caso usted no tiene que crear la pregunta, ¿sí? Pero sí lo va a hacer en el momento en que le pidan cualquier ensayo. Si simplemente le digan, lea un libro, lea este artículo, lea 3 artículos y de ahí usted haga un ensayo. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que usted tiene que identificar un tema en común de los 3 libros, de los 3 artículos. Y usted define como tal, de manera autónoma, qué pregunta va a hacer. La pregunta siempre antecede a la tesis, siempre. Porque realmente lo que es la tesis es una respuesta sentenciosa en la que usted va a defender. Por ejemplo, pongamos el ejemplo que el tema es la drogadicción, ¿sí? En este caso como lo ven allí. Siendo el tema como tal la drogadicción, notemos pues que hay que saber qué nos preguntamos, ¿sí? Digamos que la pregunta es, ¿qué es lo importante de entender frente a la drogadicción? ¿Qué se consume? ¿Por qué se consume? ¿Sí? Listo. La pregunta, si el tema fuera, por ejemplo, un personaje como Jesús, no podría ser si existió o no existió en términos investigativos. La pregunta vendría a ser ¿por qué tanta gente cree en Jesús? ¿Por qué? Porque existió o no existió es una cuestión mítica.
Mientras que cuando hablamos de la academia, de lo científico, hablamos de decir por qué tanta gente cree en Jesús. O sea, qué hace que las personas, tantas y tantas, crean en Jesús. Entonces, ya sea las versiones culturales, los mecanismos del Estado, las cuestiones normativas que obedecen a múltiples acciones y sucesos. ¿Mm? Esas son las relaciones que pueden existir desde allí. Entonces, veamos. Si yo tengo este tema que es la drogadicción, ¿sí? Si yo tengo este tema que es la drogadicción, pues obviamente esa relación de la drogadicción se establece desde una mirada muy importante en la mirada o en la perspectiva de lo literario. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que la drogadicción no se puede tratar únicamente de una manera boba, ¿sí? Y comprender o hacer una tesis boba. Como así tal cual como me lo escuchan, boba. Si el tema es la drogadicción y yo digo, la drogadicción es mala, esa es una tesis boba, ¿sí? Esa es una tesis boba. Esperen, y miramos que parece que hay alguien que está por ahí en ese momento. Ah, miramos, sí, admitir. Por ahí estaba un personaje. Entonces tenemos acá, ¿listo? La drogadicción es mala. Pues la drogadicción es mala, eso es una tesis muy boba, ¿sí? Pero en cambio, si tuviésemos la posibilidad, y con ello vamos a organizar estas relaciones importantes, cuando decimos la drogadicción es la forma de conseguir utopías internas cuando las utopías externas son poco significativas, ¿qué pasa con esa tesis? ¿Qué pasa con esa tesis? Ya no se trata únicamente de que la droga es mala, no, ya me va a decir un poco más. Y el verbo ser, es decir, este es, va a ser muy importante para poder hacer la sentencia, ¿sí? Cuando yo digo algo como Colombia es una nación desahuciada, y esa va a ser mi tesis. Colombia es una nación desahuciada. Yo no tengo que, para decir mi tesis, yo no tengo que argumentar nada. Mi tesis es una afirmación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en ese ensayo? ¿Qué es lo que voy a desplegar en mi argumentación? Pues voy a explicar por qué estoy diciendo eso. Yo no tengo que, la tesis no va de una vez explicándose, ¿sí? No, solamente es una sentencia, una afirmación contundente, incluso provocativa. ¿Mm? Y me invita al lector justamente a ir y buscar los argumentos que tiene para decir eso. ¿Hasta dónde voy? ¿Estoy siendo claro? Sí, señor. Listo. Vamos a echarle una miradita acá a ver qué pasó con... va entrando otro personaje. Listo, perfecto. Vamos a ver. Empezamos acá. Listo. Entonces tenemos... Ustedes disculparán, digamos, a veces si el sonido ambiente sale, pero bueno, todos tenemos casa y todos manejamos una cotidianidad. Pronto por ahí en algún momento escuchen a mi hijo o a mi otro hijo, bueno, lo que sea. Entonces vamos a ver. Entonces decimos lo siguiente. Volvamos nuevamente sobre la tesis, ¿no? La drogadicción es la forma de conseguir utopías internas cuando las utopías externas son poco significativas. Eso salió de un tema. ¿Cuál tema? La drogadicción. ¿Qué significará esa tesis? Y para entender esa tesis, como todo en la lectura, hay que atravesar por el primer nivel de lectura. ¿Cuál es el primer nivel de lectura? Entender qué significa cada palabra. En ese sentido, ¿sí? ¿Qué palabra ustedes ven ahí que de pronto no les permita entender todo el sentido de la frase? De la tesis. ¿Qué palabra? Utopía. Utopía, ¿cierto? Utopía. Utopía. Utopía, claramente utopía. Entonces, esto se trata de no solo ir de aquí para allá, sino de allá para acá. Alguien que se googlee rápido qué significa utopía y no lo lea. ¿Listo? Tiene la palabra. Plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Perfecto. Perfecto, listo. Entonces, en ese sentido, ahí, ideal y la sociedad ideal y el sistema ideal. Cuando se escribe el libro La Utopía, por allá, por el señor Tomás Moro, ¿sí? Este libro lo que constituye es
cómo a través de los valores y las enseñanzas cristianas se iba a llegar a la perfección. Esto tiene una repercusión bastante en las élites del momento. Recordemos que es el momento de la monarquía, está por allá por el lado del Renacimiento. Estamos cambiando, yendo directamente hacia otra mirada mucho más liberal, pero en este caso se expande la visión de la utopía desde esa versión cristiana. Con el tiempo, el sentido de la palabra utópico va a estar ligado a eso que es inalcanzable pero posible, ¿sí? Entonces, era utópico pensar, ¿sí?, que el ser humano pudiese llegar a la luna. Era utópico pensar que el ser humano pudiese volar. Y hoy vuelan 130 personas en un solo aparato, ¿sí? Entonces, esas relaciones que son casi inalcanzables, pero que posiblemente sería. Si usted en este momento es un ingeniero, o bueno, está estudiando para ser ingeniero, si usted en este momento está estudiando para ser filósofo, antropólogo, sociólogo, administrador, abogado, ¿sí? La versión de esta mirada de lo utópico sería, es utópico pensar que usted va a ser tal, abogado, ingeniero. ¿Y por qué en este momento? Podría ser porque usted en este momento le hacen falta muchas fases por establecer. Y van a haber muchísimos elementos y variables que van a jugar en ello. ¿Pero es posible? Claro que es posible. El todo es que usted pueda asistir a sus encuentros sincrónicos, hacer sus trabajos a tiempo, entregar los elementos como debe ser y tener una seriedad con lo que está planteando directamente desde la universidad, ¿sí? Cuando decidió entrar a la universidad. Entonces desde allí planteamos como esa versión de lo que sería lo utópico, pero posible. Ahora, conociendo que esto de lo utópico, ¿sí?, hace referencia a eso que podríamos alcanzar, podríamos tener, pero no tenemos, ¿sí?, pero podríamos tener, y algunas cosas con lo utópico pueden establecerse también incluso con lo que de alguna manera significa una realidad, ¿sí? Entonces significa esa realidad que puede ser posible, esa realidad que podemos alcanzar. ¿Qué creen ustedes que significa la frase, esta sentencia? La drogadicción es la forma de conseguir utopías internas cuando las utopías externas son poco significativas. ¿Qué les dice? ¿Qué entienden por esa frase? Que se utiliza las drogas como una manera de encontrar esa plenitud, felicidad, cuando en los factores externos no ayudan a conseguirlas. Perfecto. Creo que no lo podías haber dicho mejor. Claro, claro que sí. Las drogas entonces utilizan una manera de conseguir a partir de lo interior aquello que no conseguimos en lo exterior. Recordemos lo que dice ahí, poco significativas. Hay una frasecita que me gusta mucho, ¿sí? Cuando esas realidades que están allí, pues digamos, no son como tan posibles, pero siguen siendo como esas utopías externas, ¿sí? Esas utopías externas son pues justamente la misma realidad y la misma vida. Las utopías externas son poco significativas. En ese punto incluso podríamos decir que lo que yo estoy viviendo no es una utopía sino una distopía, pero finalmente siendo vida, pues claro que sí, es ideal. O sea, cuando usted está muerto, lo ideal es vivir. Así que finalmente cualquier tipo de vida termina siendo ideal. Lo importante es que usted tenga las posibilidades de que eso sea significativo. Si no es significativo, hay que hacer algo para cambiarlo. De hecho, por eso están estudiando ustedes, porque seguramente hay cosas que creen ustedes que pueden mejorar dentro de sus utopías, ¿sí? Entonces, en esa versión, la utopía aparece entonces allí como una metáfora de lo que posiblemente podría ser la paz interior y, de alguna manera, el caos interno. Pero bueno, esto que está ocurriendo aquí con la drogadicción, esto que se entiende como tesis, ¿ustedes desde dónde lo sustentarían?
¿A qué especialistas podríamos llamar para sustentar esto? ¿A qué tipo de disciplina? ¿Será que un geólogo podría ser citado para sustentar esto? ¿O qué dicen ustedes? Psicólogos, sociólogos. Psicólogos, sociólogos, perfecto. O sea que hay una relación importante con todo el tema de las conductas y las relaciones dentro de la psique, que llamamos nosotros los comportamientos y las conductas mentales frente a. Incluso la motivación estaría allí. Sumémosle que podemos tener ejercicios de trabajo con la antropología, incluso la filosofía podría estar anclada allí. Listo. Ahora, ¿qué pasa si desde el mismo tema construimos otra tesis, pero que vaya por otro lado? Entonces tenemos el ejemplo de la tesis 2, ¿sí? Sale evidentemente, se eleva de un tema, que es la drogadicción misma, y la eleva y la va a construir desde allí, pero va a tomar otro tipo, digamos, de posición, a pesar de que es el mismo tema, y eso es lo que quiero que entiendan. ¿Sí? Que del mismo tema pueden salir diferentes posiciones, pero todo va a depender de los términos. Por eso cuando uno habla de construir una tesis, uno habla de una relación con lo literario, lo metafórico, lo analógico, ¿sí? O la misma relación como incluso en términos de lo retórico. La drogadicción es el punto más alto de las lógicas de consumo, el podium del juego entre la oferta y la demanda. Piense la tesis, piénsela bien y dígame usted qué entiende por esa tesis. La drogadicción es, fíjese que es muy importante el verbo ser para ser sentencioso, la drogadicción es el punto más alto de las lógicas de consumo, el podium del juego entre la oferta y la demanda. O sea, que es un buen negocio para los que la ofertan, para los que la venden. La, Sigue. pues que la drogadicción, más allá de ser un problema, se ha convertido en eso mismo, en un negocio en el cual las personas, pues que uno lo vemos como una problemática que es social súper importante, pero pues está en lo más alto de los negocios que mueven al mundo, entre la oferta, entre los que ofrecen y cultivan y todo, y las personas que lo consumen. Y pues eso es totalmente opuesto a lo que habíamos visto anteriormente, de que se usaba como una estrategia para soportar esas carencias en las que viven las personas, que pueden ser por factores políticos, sociales, etcétera. Bueno, digamos que hay un punto importante ahí en esa relación de lo que estás hablando, y es esas complejas relaciones entre lo político y lo demás. Aquí hay una mirada importante que quiero que tengan en cuenta, y es, ¿ustedes a qué creen que se refiere cuando dice el punto más alto de las lógicas de consumo? Ese consumo, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo entienden ustedes ese consumo? El punto más alto de las lógicas de consumo. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que ese consumo se refiere al consumo de drogas? Lo es. Sí. Listo. No, Eso se convierte, usted sabe que la droga causa dependencia, autodependencia, entonces convierte como en una especie de un gran consumo, porque las personas que son drogadictas no pueden dejar de consumir, entonces eso está como en lo más alto de lo Es que tiene una que ver con adicción. con el consumo, una adicción, como lo Claro, decía como dice la compañera. claro, listo. Ahora los voy a bajar del viaje para que la entiendan mejor. La tesis hace referencia al consumo como el concepto global de consumismo, que está anclado a la percepción económica de lo que ustedes llaman el boletín del consumidor, ese tal cual,
Cuando habla del consumidor, está hablando de un consumo, pero es un consumo de bienes y servicios, de productos. A eso es lo que está haciendo referencia la tesis. Ahora piénsesela por ese lado. ¿Cómo la entiende? Que cada día aumenta más la demanda de drogas. No va por ahí. Se trata de eso. Vuelvo y repito. El consumo no hace parte de la relación del consumo de drogas, ¿cierto? Sino la versión del consumismo, de comprar y vender. Por ahí se dice el podium del juego entre la oferta y la demanda. Pero listo, vamos a ir allí. ¿Qué es lo que cree usted que quiere hacer Coca-Cola cuando lo que plantea es una botella llamativa con una silueta que es casi femenina, con unos colores de su firma que además se relacionan con la Navidad, con un juego lo suficientemente fuerte mediático, con un sabor y con unos componentes que incluso hay unas contradicciones entre lo que contiene, porque algunos piensan que contienen cosas secretas? ¿Usted qué cree que quiere Coca-Cola con todo eso? ¿Que usted qué? Que la consuma. Listo. Claro, quiere vender. Claro, que la consuma, ¿cierto? Pero que la consuma ¿hasta qué punto? Hasta una adicción. Exacto, hasta una adicción. Entonces, por eso fíjense muy bien, el autor de esta tesis se va a ir directamente a decir, la drogadicción es el punto más alto de las lógicas de consumo, el podium del juego entre la oferta y la demanda. Es decir, ¿qué es el podium? El podium son esos primero, segundo y tercero de cualquier competencia. Pero cuando usted alcanza el podium, usted quiere estar entre los 3 primeros, pero sobre todo en el primer lugar. Es decir, cuando usted está en el primer lugar es cuando usted ha hecho adictos a su producto, ¿sí? Ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que logró Facebook con WhatsApp? Hacer a las personas como Hacer, que hacer a la persona, Monopolizar. hacernos adictos. Somos adictos a los teléfonos. Somos adictos al TikTok, somos adictos. Ahí hay unas miradas. Pero fíjense que el podium no está entre todos. Si yo le digo a usted, ¿quién tiene el podium? ¿WhatsApp o Telegram? WhatsApp. Listo. Entonces usted ya sabe que evidentemente alcanzó el podium. ¿Y por qué alcanzó el podium? Porque alcanzó a generar un engranaje, ¿sí? Un engranaje entre los medios de comunicación, la web, el tema de las aplicaciones y demás. ¿Y qué logró? A partir de todo eso, hacernos adictos. Hacernos adictos a la comunicación, a los likes, ¿sí? A las vistas, ¿sí? A estar atentos de lo nuevo, al impulso de escuchar solamente la relación que existe con el tema de que suene y vibre el celular, ¿sí? A la necesidad, ¿sí? A la necesidad de tener el celular. O sea, si usted no tiene el celular, usted se siente incompleto. Usted deja el celular en la casa y usted se devuelve. Usted no dice como ya va 10 cuadras abajo y usted dice, ya cogió el bus y usted dice, no, no, ya, no, usted dice, no, se me quedó el celular, me devuelvo, ¿sí? Y a veces, digamos, en el fondo, hasta que usted le roban o pierde el celular, se da cuenta que el celular no es tan importante como se lo han hecho creer, ¿sí? Digamos que lo primero que se lo hace creer es justamente que usted está metido como un pez, igual que yo, en una red social. ¿Sí? Porque la red, más que convertirse en un vínculo de comunicación, se convirtió en un lugar de atrapar seres humanos. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe.
Listo. Sí. Bien, entonces tenemos en este caso dos tesis, pero fíjense que cada una tiene una versión diferente. Ahora, si viendo desde este punto, desde donde les acabo de explicar hacia dónde va esta tesis, a pesar de que se elevó, es decir, se extrajo del tema de la drogadicción, fíjense por dónde se fue, ¿quién podría sustentar esta tesis? ¿Qué tipo de especialistas? De economía. Yo considero que también que los economistas, porque ya se están dando cuenta, están evaluando la tesis desde el punto de la oferta y la demanda, y eso ya tiene que ver con lo económico. Excelente, claro que sí. Los economistas serían unos, claro, ahí está bien. ¿Y quién más? Yo opinaría que las personas que trabajan en todas estas áreas de lo que es mercadeo, posicionamiento, porque pues eso también viene ligado a toda esa idea que nos han vendido series, películas, con respecto a lo de las drogas y los efectos que producen. Todo lo que tiene que ver con el medio de la salud, ¿no? Los médicos, los científicos y eso también entrarían en el tema. De acuerdo con el compañero César Andrés, sí, esto va ligado al marketing. Todo es, ahora, la actualidad mundial es puro marketing, marketing. Perfecto. Entonces, en ese caso, pues la visión de esta tesis, fíjense, está muy ligada a todo el tema. Incluso podríamos llegar a pensar que el psicólogo del mercado podría ser importante. El psicólogo del mercado. Podría ser una visión digamos, de lo que estaría pasando allí. Pero está ligado con todo lo económico, a pesar de que es el tema. ¿Sí? Listo. Miremos las diferencias. Tenemos la tesis 1, tenemos la tesis 2. ¿Sí? Ay, lo siento. Entonces, veamos entre la tesis 1 y la tesis 2, ¿sí? Ya notamos que hay diferentes como disciplinas, ¿no? En el caso de estas disciplinas, como se están dando, esas disciplinas que están allí sustentando estas tesis, fíjense que todo depende de las palabras que usted escoja para formular la tesis. Usted formula la tesis y fíjese que la tesis en ningún momento es una pregunta. Usted ya le hicieron la pregunta. ¿Cómo va a responderla? Y la forma en que usted la responda en la primera posición, esa va a ser su tesis. Y eso es lo que usted va a argumentar. Ahora, Doctor, sí, cuéntame. en pocas palabras, nosotros vamos a darle respuesta a la pregunta y a partir de eso a crear unos argumentos apoyándonos en, en otros estudios y para hacer las citas en otros autores que tengan opiniones controversiales o parecidas para hacer una comparación. Perfecto. Lo que acabas de decir es lo que hay que hacer. ¿Sí? Tal cual. Pero ¿cómo hago yo para partir de la hoja en blanco y dónde meto esta tesis? ¿Cómo organizo el asunto? ¿Listo? Entonces, lo que les voy a mostrar es un modelo didáctico de un buen diseño que se establece allí y tenemos lo siguiente. Plantear la tesis al interior de un párrafo. Entonces, fíjense muy bien. Fíjense toda la estructura que está allí. Esta estructura de párrafo introductorio está basada en la lógica argumentativa, pero sobre todo en las referentes de orden, digamos que tenemos como referencia los seres humanos. Y es el orden del 1, 2, 3. El 1, 2, 3, 4. Que es muy fácil, digamos, de significar para nosotros. ¿Cuál es ese orden que nosotros mantenemos? El orden que nosotros mantenemos está aplicado directamente a la manera en que nosotros, digamos, de alguna manera planeamos el texto. Y lo planeamos en esta versión. Por eso cuando yo les mostraba qué es lo que contiene la introducción, les decía la presentación del tema, la tesis y el plan del texto.
Pues el plan del texto como el plan común, ¿no? El plan del texto como el plan común. Y ese plan común que nosotros tenemos allí, pues obviamente es algo tan sencillo como cuando usted, su novia, invita a su novia, a su novio a hacer algo y usted le va a decir algo como, bueno, primero vamos aquí, después vamos aquí y vamos a terminar aquí. La persona del otro lado se va a sentir más segura porque sabe para dónde va, ¿cierto? Y entonces en ese sentido usted ya tiene hay una relación empática. Lo mismo ocurre con el texto. Usted recibe a su lector. Entonces, grábese en la cabeza que el texto va, hace cuenta, lo que usted haga, usted está metido en un campo, diría Bourdieu, en un campo. Y ese campo es de donde usted está hablando. Entonces, cuando usted vaya a escribir cualquier cosa para la universidad, no piense que lo está escribiendo para el profesor. Piense que lo está escribiendo para los estudiantes de su carrera de 9º o 10º semestre. ¿Sí? Piense por un segundo que usted está escribiendo para ellos. Y en esa medida usted va a tener la posibilidad de pensar como con mayor seriedad. Porque lo que hacemos nosotros en la universidad es tratar de hacer comunidad científica. Y la comunidad científica, ¿sí? Pues obviamente va a estar, digamos que, ligada a una de las principales funciones sociales, que es producir conocimiento, pero uno no puede producir conocimiento desde labrar carreta. Por eso lo que hacemos es ensayar, y ensayamos para que se vuelva más riguroso nuestro pensamiento, y cuando aprendemos a traer esos argumentos, de tanto hacer y traer argumentos, pues empezamos a tener un pensamiento más analítico, y en nuestro discurso, es decir, cuando hablamos, entonces también traemos a la locución esas polifonías, es decir, esas otras voces que van a sustentar realmente lo que nosotros estamos diciendo. Entonces ya vamos a hablar en términos más técnicos y además nos podemos ayudar, ¿sí? Denme un segundo, por favor. Tengo un problema técnico acá. Denme un segundo, por favor. Un momento, por favor. 403. No, es 403. Torre 403. Sí. ¿Listo? Un momentito. Listo. Ya tenemos acá. Con Alejandro. Soy el familiar de José Alexander. Segundito, por favor. Vamos a ver cómo estamos acá en este. Veamos. Bueno. Segundito. Ya sé. Un momentito, a ver qué. Listo, vamos a ver. Listo. Ven, ¿sí se pudo? No, en este momento ya quedó así. Sí, dale. O sea, ya te dije que dale. Listo, bueno. Entonces, en esa medida, establecer lo siguiente. Cuando nosotros tenemos estas posibilidades de emplear esta estructura nos va a servir para hacer el párrafo introductorio que ahorita nos están pidiendo, pero nos va a servir si queremos hasta el posgrado, el doctorado que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, en ese sentido vamos a ver. Lo primero es lo que les dije, presentar el tema. Entonces, en este caso voy a usar un conector lógico de introducción. Yo escogí en el presente texto se hablará sobre la drogadicción. Ya en la primera línea estoy haciendo alusión a lo que me pidieron establecer a partir del tema. Ustedes en este caso me imagino que podrían entrar hablando algo como en el presente texto se hablará, ¿sí? Volvamos a los temas, ¿sí? De la democracia colombiana, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, digamos, ustedes podrían ir allí. Yo voy a hacerlo desde allí, pero siempre intente pensarlo desde el tema que usted ya cree haber escogido y seleccionado.
Entonces, fijémonos incluso en la misma relación de la puntuación. Fíjese, en el presente texto se hablará sobre la drogadicción, punto seguido. Y aquí viene el orden lógico que le digo. 1, pero 1 en palabras podría pasarse como para empezar. También podría decir en un primer momento. Para empezar, conector lógico enfático y enseguida va la coma. Se expone la tesis que se defenderá, coma, la tesis de una. La drogadicción es la forma de conseguir utopías internas cuando las utopías externas son poco significativas. ¿Qué sigue? Un punto y coma. ¿Por qué? Porque viene una enumeración compleja. ¿Qué es una enumeración compleja? Pues una enumeración compleja es lo contrario a una enumeración simple. ¿Cuál es la enumeración simple? Si yo estoy, por ejemplo, en una miscelánea, yo estoy por ejemplo, en una miscelánea o escribo algo referente a una carta de que vaya usted a la miscelánea y le digo, por favor, compre el tajalápiz, coma, el borrador, coma, la hoja oficio, coma, las tijeras, coma, el colbón. Pues eso no tiene nada de complejo porque son objetos y elementos sencillos. Pero yo voy a hacer esta enumeración donde voy a tener cuestiones como lo que sigue. Seguidamente, eso podría ser el 2. Para empezar, 1. Seguidamente, el 2. Para continuar, el 3. Posterior a ello, el 4. ¿Sí? Para finalizar, el 5. En este caso, vamos a emplear como que ciertos momentos dependiendo de lo que me pidan hacer. Entonces, como nos piden hacer más o menos como son 5 párrafos, el párrafo introductorio ya es 1, entonces nos piden hacer otros 4 párrafos aparte, ¿cierto? En el desarrollo, pero yo tengo que decir qué voy a hacer en esos otros párrafos, ¿sí? Entonces, la introducción justamente me sirve para eso, para ordenar lo que voy a hacer. Entonces digo, seguidamente se examinarán los principales índices de consumo de sustancias psicoactivas según el DANE. Punto y coma. Para continuar, fíjense, conector lógico de secuencia, coma, coma. Se analizará la perspectiva de los principales estudios respecto al tema. Punto y coma nuevamente. Posterior a ello, coma. Se establecerán relaciones con tratamientos alternativos contra la drogadicción. Punto seguido. ¿Por qué punto? Porque aquí ya termina mi enumeración y aquí digo, aquí en este punto utilizo un conector lógico de cierre. Aquí escogí para finalizar, pero usted puede escoger algo como en suma o para concluir, coma. Se propondrá una metodología educativa para afrontar esta problemática. Con eso voy a concluir. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que este es el desarrollo. Todo esto que tenemos acá es el desarrollo. Y esta es la conclusión. ¿Por qué? Y esto es muy importante. La forma de conjugar los verbos. Fíjense que todos los verbos que están después del conector lógico de secuencia, para empezar, seguidamente, para continuar, posterior a ello, conector lógico de cierre, para finalizar. Todos los verbos que están posterior a este conector lógico de secuencia están en futuro perfecto, ¿sí? Se defenderá, ¿sí? Se examinarán, ¿sí? Se analizará, se establecerán, se propondrá. ¿Por qué? Porque justamente está seguido lo que voy a hacer. O sea, esto se hace porque se hace. Y si no, el texto no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Coloco en futuro perfecto porque esto es lo que se va a hacer. Si se fijan en la primera parte cuando dice para empezar se expone, es porque lo estoy exponiendo acá, ¿sí? Y dice después la tesis que se defenderá, es decir, más adelante. ¿Me hago entender hasta este punto donde voy? ¿Me hago entender? Sí, tutor. Perfecto, listo. Ya tenemos ahí una visión importante de cómo nosotros podemos plantear ese párrafo introductorio, ¿sí? Y ese párrafo introductorio, como les digo, ustedes ya lo tienen, o sea, lo conjugan de la manera en que les estoy diciendo y usted ya tiene el 40% del texto. ¿Por qué? Porque el resto es hacer caso. El resto es decir, bueno, ¿yo qué dije que iba a hacer? Bueno, primero voy a hacer esto, listo. Luego, ¿qué dije que iba a hacer? Así seguidamente entonces voy a buscar al DANE, los índices, no sé qué.
¿Qué voy a hacer para continuar? Voy a analizar las perspectivas de los principales estudios. Claro, todo eso que implica, como dijo la compañera, ir a buscar los estudios o los artículos, ¿sí?, que me ayuden a respaldar de lo cual yo estoy hablando, ¿sí? Para acercarnos un poco a los artículos, digamos, o a buscar fuentes que valgan la pena citar, lo importante es hacer una buena búsqueda. Entonces, cuando yo hago una buena búsqueda, lo que tengo que establecer es el tema que voy a tratar, ¿sí? Y, digamos, en este caso, voy a tratar la democracia colombiana. La democracia colombiana, pero voy a agregar coma PDF. Que cuando yo agrego coma PDF, lo que me salen es artículos que están más ligados a lo académico. Por ejemplo, mire, aquí me salió del repositorio de Cielo, la participación democrática en Colombia, ¿sí?, del 2016. Ojo, porque hay que buscar cosas aquí. De pronto usted le sale por allá 1784, 1986. No, hay que buscar sobre todo las cosas más actuales. Entonces aquí yo busco, ¿sí?, y aquí me sale, ¿cierto? Aquí me va a salir el artículo. Me sale el artículo sobre la democracia, ¿sí? Entonces me dice, la participación democrática en Colombia, un derecho en evolución. Entonces yo digo, vea, mire, aquí está, me está diciendo que es de la revista de Justicia Juris, de listo. Entonces ya tengo cómo citarlo, Ahora, revisemos. ¿Qué nos dice la guía? Nos va a decir la guía, como parte de su... No miren tanto la pantalla porque me voy a mover esto rápido. Listo, entonces ahora tenemos acá. Nos va a decir que para poder tener la posibilidad de plantear el texto, vamos a usar citas directas cortas. Nos lo va a decir allá directamente en los criterios. Dice incluir 2 citas directas de menos de 40 palabras. Eso quiere decir que son 2 citas directas cortas, ¿sí? Esas 2 citas directas cortas tienen que salir, pues obviamente, de un texto académico. ¿Por qué? Porque deben estar referenciadas. Entonces veamos, ¿cómo es que yo trazo la cita directa corta? Digamos que yo ya hice mi párrafo introductorio. Bueno, hagamos algo sencillo acá, ¿sí? Algo sencillo. Digamos que yo ya hice mi párrafo introductorio, ¿cierto? Tengo mi hoja en blanco, pero yo ya hice mi párrafo introductorio. Entonces, supongamos que en este caso voy a hablar, digamos que en esta medida voy a hablar de la relación de la drogadicción. Y yo dije acá, si ustedes recuerdan, voy a ampliar esto. Yo dije acá que dice, voy a examinar los principales índices de consumo de sustancias psicoactivas según el DANE. Listo. Entonces, miremos a ver si de pronto encontráramos algo allí, ¿sí? Si encontráramos algo allí. Entonces, índices de consumo de drogas en Colombia. Es decir, acá, en Colombia, coma PDF. Miremos a ver qué nos sale. Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Ese me sirve. Ese me sirve. ¿Sí? Ese me sirve. Venga a ver qué nos dice. Tiene un respaldo, tiene un autor, tiene la idoneidad para hablarnos de manera científica, académica del asunto. Seguramente lo tendrá, ¿cierto? Entonces lo que yo tendría que seleccionar allí es, básicamente, cómo y qué fragmento voy a utilizar, porque debe estar esto. En este caso, este informe, el informe final, es del 2013. Este no nos serviría, pero lo vamos a usar así como de rapidez. ¿Por qué no nos serviría? Porque es muy antiguo, estamos en el 2022, pasamos una pandemia, bueno, ¿sí? A ver, podríamos, incluso yo creo que tienen que haber artículos que diga como el consumo de sustancias psicoactivas en la pandemia, y seguramente nos serviría. Pero miremos allí. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos el informe final. Sí, evidentemente el Ministerio de Salud,
¿sí? El Observatorio de Drogas de Colombia, el Ministerio de Justicia, el Estudio Nacional, el informe final, es un informe, está bien. Es el gobierno nacional el que lo está dando, bien, sí. Entonces tiene la autoridad, pues nos sirve, ¿sí? Aquí tenemos entonces Observatorio de Drogas de Colombia, ese podría ser. El Ministerio de Justicia, ¿quiénes están? Listo. Entonces, digamos que aquí más que autores hay un autor corporativo, ¿sí? Digamos que en este caso yo voy a definir algo como... ¿qué es lo que pasa con acá? Los opioides, ¿sí? Entonces nos dice que miremos acá, por ejemplo, la página 63. Dice, consumo reciente en el último año de tranquilizantes, consumo reciente en el último año de tranquilizantes, prescripción médica. Todo tiene que ver ahora miremos aquí los opioides. ¿Cuáles son los opioides? ¿Sí? La morfina, los opioides sin prescripción médica tales como la morfina, la oxicodona, el oxycontin, fentanilo, todos los que están acá. Entonces, ¿qué planteo aquí? Prevalencia en el uso de alguna vez en la vida de opioides, ¿sí? Listo, aquí tenemos sustancias ilegales. Listo. El DIC, el popper, ¿sí? Nos va a decir cuestiones importantes ahí. Ah, mire, los indicadores de consumo de cualquier sustancia ilícita según sexo. Cualquier sustancia ilícita. Bueno, utilicemos esto entonces. Entonces dice, como se observa, el 13% de las personas declaró haber consumido alguna sustancia ilícita al menos una vez en su vida. ¿Listo? Eso es importante. O sea, para que alguien diga ello, pues debe ser importante. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a decir? En este sentido, por ejemplo, al hablar de el consumo de sustancias psicoactivas, o más bien, del consumo de drogas, ya que el tema es de drogas, ¿sí? El informe del observatorio hacemos acá. Ah, sí. Expone que, abro comillas, se observa que el 13% de las personas declaró haber consumido alguna sustancia ilícita al menos una vez en su vida. Cierro comillas. ¿Sí? ¿Cuántas palabras tiene? ¿Tendrá menos de 40 palabras? Contador de palabras, ¿cuántas tiene? 21. Nos sirve. Cita directa corta. ¿Qué hago yo porque necesito referencias y también decir acá? Pues entonces voy acá directamente, voy a las referencias, evidentemente de donde dice referencias, le voy a dar insertar cita, le voy a dar agregar nueva fuente, le voy a dar agregar acá y aquí me dice, yo le voy a decir qué tipo de fuente es. Este es un informe, claramente lo leímos, es un informe. Podría ser un artículo, pero es un informe. Podría ser un libro, pero es un informe. Y aquí dice autor corporativo, ¿sí? Aquí es donde yo voy a colocar Observatorio Nacional de Drogas. Listo. El título del informe. Vamos a mirar el título del informe como tal. Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia. Así tal cual es que se llama, ¿cierto? Listo. Obviamente que habría aquí que colocarle, ¿no?
el 2013. Pero, pues como les dije, básicamente, pues este no nos convendría a menos de que fuera del 2022 o 2021. Por la actualidad, es muy importante en las fuentes que sean actuales. Aquí evidentemente yo voy y reviso, son elementos prácticamente de la rigurosidad de lo académico, y reviso quién edita, ¿sí? Entonces, desde dónde se está hablando para esto y quiénes son los encargados de editar esta cuestión. Entonces aquí nos damos cuenta que esto es básicamente del gobierno nacional, ¿sí? Entonces usted puede decir aquí, ¿quién edita? El gobierno nacional, ¿sí? ¿En qué ciudad? En este tipo de publicaciones y demás siempre se trabajan desde la capital, ¿sí? De nuestro país, que es la famosísima nevera de Bogotá. Bueno, entonces tenemos aquí, aceptar. ¿Qué me sale? Mire, automáticamente me saqueo aquí, Observatorio Nacional de Drogas, listo. ¿Qué sigue acá? Yo puedo seguir. Si voy a hablar del tema, del siguiente, de lo que está establecido, puedo colocar la coma y decir, por ejemplo, teniendo en cuenta lo anterior, un gran número de personas normalizan el uso de drogas como parte de las etapas de la vida. ¿Listo? Ojo con esto, una cita directa corta jamás va al final de un párrafo, va incrustada en la mitad de un párrafo, tiene una introducción y tiene una explicación. ¿Sí me hago entender? Jóvenes, jovencitas. Sí, tutor. Afirmativo. Sí, señor. Sí, tutor. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, fíjense. Esto que les acabo de hacer, que se llama automatizar las citas, casi nadie lo sabe, porque para saber esto, pues hay que haber sido de alguna manera corrector de estilo o saber del Word especializado. La mayoría de gente utiliza el Word y echa para adelante nada más como cuando usted no sabe nada de mecánica de carros y echa para adelante y ya, ¿sí? Pero, ¿qué nos sirve ello? ¿Para qué nos sirve ello? Pues fíjese que cuando usted automatiza las citas y usted ya termina el trabajo o incluso sin terminar el trabajo, ¿sí? Usted a lo que le ayuda eso es a tener su campo de referencias, ¿sí? Entonces usted va directamente y coloca su referencia y su referencia ya le queda automatizada con la norma, porque si usted se da cuenta, usted tiene que hacer varias citas, es decir, tiene que colocar argumentos y demás. Entonces hay documentos donde en este momento le piden que haga 2 citas, listo, está bien, pero para que el ejercicio esté bien hecho para mí, debe llevar sus referencias automatizadas y demás, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted tiene un gran número de referencias, normalmente un artículo, por ejemplo, de reflexión, tiene un mínimo de referencias de 30, ¿sí? Entonces, ese tipo de referencias de 30 va a estar anclado, esto nunca se deja en azul, eso va en negrita, pero en negrita color negro. Esta automatización le organiza a usted lo que tiene que ver directamente con el orden alfabético y le genera de una vez la sangría francesa. La sangría francesa es esta distancia que existe acá, fíjese. Esta distancia, esto es la sangría francesa. Dentro del ordenamiento de APA, todos los párrafos deben llevar sangría especial de primera línea. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplica esta sangría especial. ¿Listo? Yo aquí selecciono estos párrafos, ¿sí? Le doy clic aquí, voy a párrafo y aquí dice sangría especial y le doy primera línea. Y esto se corre un poquito. ¿Listo? ¿Cuál es
¿cuál es la fuente que debo utilizar y el número? Yo siempre uso Times New Roman 12, ¿sí? Pero puede que en esto que les están planteando les cambien la fuente, pero tiene que estar pegado a APA. Entonces APA utiliza Times New Roman 12, ¿sí? Calibri también y Arial también, ¿sí? Yo, digamos, de alguna manera soy de la escuela de APA quinta y sexta edición, entonces yo me acostumbré a usar Times New Roman 12 porque me parece una letra que le ayuda a uno. ¿Qué otra cosa también para leer, o sea, para uno para corregir? ¿Qué otra cosa va? Aquí en el párrafo el interlineado es doble. Doble. Entonces fíjense, ¿se dan cuenta? ¿Cómo cambia la cosa? ¿Sí? Tutor, ¿de cuánto va la sangría en los párrafos? Porque yo Tutor, ¿me puede explicar un un documento poquito leí sobre que era de 1.25 y en algo que decía la Universidad de Norma Japa decía que era de 0.25, algo así. La sangría está automática. La sangría tú le das acá en todos los Microsoft, ¿sí? Todos los Office están automatizados. APA, séptima edición, dice, se utilizaría el doble, ¿sí? La sangría, digamos, aquí aparece doble, pero si usted va a imprimir, puede pensar en 1.5, ¿sí? ¿Por qué? Por razones ecológicas. Sin embargo, esto que está separado acá es para que el lector no sufra un caos óptico. Es para eso. Por eso APA está pensado desde la Asociación de Psicología Americana, porque lo que se piensa desde allí es en la salud mental del lector, ¿sí? Entonces, eso en términos reales de lo que se establece es una mirada que ustedes deben tener claro para poder en forma tener sus textos al día en APA séptima edición. Ya no estamos en sexta edición, estamos en séptima. Tutor, pero yo le pregunto, bueno, yo creo que la sangría es de lo que está del margen hasta el espacio donde se corre la primera línea. ¿Ese espacio de cuánto es? 1,25 y también está automatizado. Eso no se hace con Tab, ni se hace con Shift y Tab, ni nada, sino que está automatizado, que fue lo que yo hice, ¿sí? Sí, tutor, eso me quedó claro. Solo porque en algo que decían de las normas APA de la universidad, que yo le pedí el link, incluso decían que era de 0.25 y yo había leído en un documento que era de 1.25, entonces me confundió un poco No, ahí. quédate con el 1.25, que es como lo que está ordenado desde APA en relación con Microsoft Office, ¿sí? O sea, no hay problema con eso, lo puedes dejar así. Gracias. Listo, entonces desde allí, ¿sí? Entonces tenemos como tal el estado de la presentación. Ahora, nos invitan a mirar esto que se llama ¿cómo es que le dicen a esto? Esto le dicen eh, ¿cómo se dice? Como el formato, ¿cómo es que le dicen? La plantilla, la plantilla, la plantilla. Entonces esta es la plantilla del trabajo 4, ¿sí? Entonces aquí usted va a desarrollar y todo, la introducción, lo demás, no sé qué. Fíjese que aquí están como tal las tablas, ¿cierto? O sea, la matriz donde usted va a decir título creativo, pero ojo, repito, aquí no va el texto. Esto es lo de planear, esto es la planeación, ¿sí? Luego el texto va como lo estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar un título, dice un título creativo. Yo voy a colocar mi título en signos de admiración, que yo soy muy creativo, ¿sí? Entonces yo voy a colocar... Profe, disculpe que puedan interrumpirlo. Sí, dime. Profesor, entonces al momento del desarrollo del trabajo, en la plantilla se elimina la matriz y se coloca el párrafo como tal, el texto como tal. No, la matriz se mantiene, ¿sí? La matriz se mantiene porque es la planeación. Después, abajo, ya va el artículo de opinión. O sea, aquí ya iría esto que estamos haciendo, ¿sí? Aquí ya iría. Por eso aquí ya va 2 citas, incluir los 3 tipos de argumentos, la extensión mínima, ¿sí? Aquí ya va. Título, párrafo 1.
pero esto no lleva a esto que dice párrafo 1. No, va el párrafo. El párrafo 1, ¿cuál es? La introducción, que es la que estamos haciendo. El párrafo 2, pero no lleva estos subtítulos, ¿sí? Sin embargo, ¿qué dice? Utilice acá, utilice acá el argumento 1, ¿sí? Que es el argumento de comparación. Entonces se compara una realidad con la otra. Yo les puse el ejemplo. Entonces, los falsos positivos se parecen mucho a la realidad de lo que se vivió en el genocidio nazi. Listo. Usted compara esas dos realidades, son realidades que le sirven a usted en un estado de comparación y sirven como argumentación. Le dice ahí. Luego le dice, en el párrafo 3, trácese los argumentos de cifras y datos. Entonces, por ejemplo, el argumento que acabamos de hacer es de cifra, ¿sí? Es de cifra. ¿Por qué? Porque tiene una cifra específica en porcentaje y ese me serviría. Entonces dice cifras y datos. Y dice aquí, ¿sí? dice se recomienda incluir una de las dos citas menores de 40 palabras. Entonces, una de las dos citas. Dice que hay que incluir dos citas. Aquí le dice, puede incluir una, pero si usted va a incluir las dos acá, pues incluya las dos. Pero tienen que ser citas diferentes, no citas diferentes en el sentido en que sean de fuentes distintas. Aquí dice en el párrafo 4, tipo de argumento de autoridad. Entonces aquí es donde dice, aquí utilice la cita directa corta, ¿sí? ¿Qué le dice? De autoridad. Entonces es cuando usted se va a ir y va a decir, bueno, yo voy a citar en el tema de la deducción, como habíamos dicho, voy a citar al psicólogo, a un psicólogo especialista en el tema de la drogadicción y lo voy a colocar acá con una cita pequeña, como lo hicimos acá, de menos de 40 palabras, recuerde, son menos de 40 palabras, ¿sí? Tal cual como lo hicimos y lo dejamos allí. ¿Qué hay que tener cuidado? Tener cuidado porque cuando hacemos este tipo de citas es muy importante que si hacemos la cita directa tiene un número de página. Pero cuando yo automatizo, no voy a tener la posibilidad de manipular normalmente esto. Lo que yo hago es, le doy convertir texto en cita estática, ¿sí? Le doy coma y le doy página. La página se coloca no pag, no peg, no pg, se coloca p punto. P punto y el número de página. En este caso, el número de página, según el estudio de lo que nosotros nos tomamos, era en el momento de los opioides, es la página 64. Entonces en este caso voy a colocar aquí p.64. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Porque las referencias son y están y se usan para que el lector diga, uy, esta persona citó esto que citó me parece muy interesante, voy a buscar de dónde lo sacó. Entonces dice la persona, voy a ir abajo, mire, la referencia está acá. Entonces, como la referencia está acá, yo puedo copiar y pegar, o incluso en este caso, podríamos hacerlo, hagámoslo incluso en este preciso instante. Voy a decirlo, voy a ver acá si lo puedo hacer así, acá. Va a hipervincularlo, ¿qué? No, voy a editarlo, ¿sí? Voy a editar, pero voy a editar por una razón sencilla, ¿sí? Y es que puedo colocarle la URL también. En realidad lo que puedo hacer es que puedo colocar la URL y eso me serviría en el momento en que mi lector va a mirar, copia la URL o incluso como la URL normalmente si el computador donde está mirando tiene internet, le da la posibilidad de mirar el hipervínculo y entonces llega y ¡pum! Ya le da. ¿Listo? Cuando yo hice esto acá, cuando yo estoy haciendo o cuando yo hago esto acá, ¿sí? Yo desde este punto, si ustedes se dieron cuenta, permití que de alguna manera esto se pasara a un texto común, normal, para poder manipular esta información. Esta información se llama datos de cita y esta información se llama referencia, que es muy distinto. Las referencias son muy distintas del dato de cita, porque el dato de cita está dentro y a lo largo del texto, ¿sí? Ahí tenemos como a lo largo del texto. Entonces, claro, ¿sí? Ahí está, digamos, en este caso, ¿sí? Mi título creativo, llamativo,
Dejemos de meternos vainas. Entonces, aquí está el asunto, es en el presente texto se hablará de pa. Yo voy a empezar a desarrollar. Posiblemente aquí realizaré una cita directa corta. Seguiré hablando acá, puedo seguir hablando acá. ¿Qué es lo importante? Por favor, tengan en cuenta, para cada inicio de cada párrafo es muy importante usar un conector lógico que conecte las ideas. Para eso les recomiendo revisar los 1500 conectores de Fernando Vázquez. ¿Sí? 1500 conectores de Fernando Vázquez les va a ayudar bastante porque lo saca uno directamente del apuro de cómo empiezo el siguiente párrafo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como ya lo hice notar, ¿sí ve? Si usted establece allí, digamos, eso de primer párrafo, como ya lo hice notar, ¿qué quiere decir? Pues como ya venía hablando de esto, entonces si yo pongo acá, como ya lo hice notar, ¿sí? El consumo de drogas es una realidad naturalizada en Colombia. Y aquí puedo seguir reflexionando, ¿verdad? Lo que yo quiero. Pero siempre ese inicio de párrafo debe estar marcado por un conector lógico que me permita hilar, ¿sí? Nada más y nada menos que lo que nos garantiza es tener la cohesión del texto. La cohesión significa cómo está sumado el texto. Una suma de entramados de sentido que da como resultado, pues, un texto, en este caso argumentativo, que tiene su propia tesis a defender, ¿cierto? La drogadicción es que tiene su plan del texto, seguidamente, para empezar, seguidamente, para continuar, posterior a ello, para finalizar, y que teniendo un plan del texto, sigue el plan del texto. Y si sigue el plan del texto hasta el final, pues tiene evidentemente una cohesión correcta. ¿Creen que he sido claro? Sí, señor. Sí, tutor. Listo. Sí, tutor. Perfecto, perfecto. Ahora, digamos que el resto, más allá de cualquier cosa, es el trabajo, ¿sí? El resto es el trabajo. Entonces vamos a ver. En este momento vamos a conectarnos rápidamente en las dos versiones que tenemos nosotros. Las dos versiones rápidas que tenemos nosotros. Vamos a conectarnos aquí rápidamente. ¿Sí? Sí. Conectarnos aquí rápidamente y les voy a colocar de una vez en el grupo de WhatsApp, les voy a colocar acá en el para hacerlo como de manera rápida, les voy a colocar en el grupo todos los elementos que les acabo de mostrar. ¿Listo? Rápidamente les voy a colocar en el grupo todos los elementos que les acabo de mostrar. Después les colocaré la grabación, por supuesto. Tengo que subirla a la plataforma y demás. Pero mientras tanto les voy a colocar todos los elementos. Todos estos elementos que les van a servir. La explicación del párrafo se fue. La explicación de cómo formular la tesis se fue. Aquí teníamos ya. Tenemos el tema de la plantilla. Que se llama la plantilla. No me lo deja hacer porque lo tengo abierto. Entonces, la plantilla. Vamos a ver. Así.
sí la subió, listo. La plantilla que teníamos acá. ¿Qué otra cosa íbamos revisando? ¿Qué otra cosa íbamos revisando que les parezca importante tener? Los conectores, aunque creo que ya usted nos los pasó una vez. ¿Cierto? Yo ya se los pasé una vez, ¿sí? Pero sin embargo hagamos una cosa. Pienso yo que sería chévere. Entonces les voy a enviar este linkcito, ¿sí? Como para que le demos la mirada. Ah, y otra cosa que es muy importante que no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar por nada del mundo, ¿sí? Y es la asistencia para poder hacer la sumatoria y demás. Listo. Entonces, la asistencia al ejercicio de hoy. ¿Qué otra cosa ven allí que necesiten y que les haya mostrado que no se me vaya a escapar? Aparte de la grabación que ya la colocaremos, ¿sí? La guía, pues ustedes saben que está en el campus, ¿sí? Este es el ejercicio que, pues bueno, este es un ejercicio efímero. Realmente sabrían ustedes cómo realizarlo nada más mirando la grabación. Yo creo que eso era todo, Víctor. Creo que eso es todo. Listo. Entonces, por favor, nadie se puede acostar sin haber diligenciado el formato de asistencia, ¿vale? Es muy importante ello. Entendido, tutor. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, tutor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención prestada. Estamos en comunicación. Cualquier cosa, ya saben que estoy por el WhatsApp. Muchas gracias, tutor. Excelente. Con mucho gusto, Pedro. Para eso estamos. Muchas gracias, profe, por la explicación. Con mucho gusto, Jainis, que estés muy bien. Profe, muchísimas gracias por la explicación. Gracias a ustedes, Cristian, muy amables. Excelente clase, profesor. Feliz noche. Gracias, Jeremis, que estés muy bien. Gracias, muchachos. Descansen. Chao, pues.